Bendiciones para todos. ¿Quién se está durmiendo? Una noche fuerte, pero Dios siempre está con nosotros. Amén. Sabemos que Venezuela está bajo la protección de Dios siempre, y nosotros, sus hijos, siempre estamos en oración, ¿no? Resguardando en oración a nuestra Venezuela. Hoy vamos a hablar, voy a iniciar. Sé que hay varios que todavía no se han sentado. Ok, vamos a hablar de una mujer llamada Rahab. A ver, ¿quién conoce la historia de Rahab? Pocos conocen la historia de Rahab. Antes de comenzar con la enseñanza, quiero que vean un video en donde en poco tiempo les cuenta la historia de quién era Rahab o quién fue Rahab. ¿Ok? Rick. Coloca el video, mamá. Su orgullo eran sus muros, anchos, altos, imposibles de escalar. Pero Dios había prometido a su pueblo conquistarla. Y antes de la batalla, 2 espías israelitas fueron enviados a explorar la ciudad. No se escondieron en casa de un sacerdote, ni en la casa de un hombre influyente. Se refugiaron en un lugar inesperado, la casa de una prostituta llamada Rahab. Ella vivía literalmente en el muro, en el borde de la ciudad, y también quizás en el borde de la dignidad. Su historia no era limpia, su nombre cargaba prejuicio, pero su corazón estaba despierto. Cuando los espías llegaron, los escondió en su azotea, debajo del lino, y cuando los soldados fueron a buscarles, mintió por ellos. Dijo que ya se habían ido, que corrieran tras ellos. Mientras tanto, los hombres estaban a salvo bajo su techo. ¿Por qué lo hizo? Porque Rahab creía. Dijo algo que reveló lo que muchos en Israel aún no entendían. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo. El Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella no había visto el mar abrirse, no había caminado por el desierto. No había recibido maná, solo escuchó y creyó. Entonces pidió algo. Prométanme que así como yo los protegí, ustedes protegerán a mi familia cuando ataquen la ciudad. Los espías hicieron un pacto con ella. Le dijeron: ata este cordón rojo en tu ventana. Reúne a toda tu familia en tu casa. Cuando veamos el hilo escarlata, los salvaremos. Y Rahab obedeció. Esperó, no con miedo, sino con fe. Días después las trompetas sonaron. El pueblo de Israel rodeó Jericó durante 7 días, en silencio. Y al 7º día, al sonar los cuernos, los muros cayeron, menos uno. El muro donde Rahab vivía permaneció en pie. Y todos los que estaban en su casa, bajo ese hilo rojo, fueron salvos. Rahab no solo sobrevivió, fue injertada en el pueblo de Dios. Se casó con un hombre llamado Salmón. Tuvo un hijo llamado Buz. Buz fue el bisabuelo del rey David. Y sí, eso significa que Rahab es parte de la genealogía de Jesús. La historia de Rahab es la historia de todos los que el mundo descarta, pero Dios redime. Es la historia de alguien que no fue definida por su pasado, sino por su fe, que no fue salvada por sus méritos, sino por su decisión de creer y proteger lo que Dios estaba haciendo. Ese hilo rojo en su ventana no era solo una señal para los espías. Era un símbolo de redención, un pacto, una señal profética del sangre del Cordero que, siglos después, colgaría de otra madera para salvar a todos los que se refugien en él. Rahab nos recuerda que no importa cómo empiece tu historia, importa cómo la entrega tu fe, y que la gracia de Dios alcanza incluso los bordes del muro y los bordes del alma. Qué hermosa historia, ¿verdad que sí? Una mujer excepcional que traspasó más allá de lo que era su profesión en ese entonces, no importando.
en el lugar en donde vivía ni lo que hacía. Creyó aun cuando no vio los milagros. Dice que Rahab vivía en el borde de la muralla de Jericó. Jericó era la ciudad a la cual los israelitas iban a conquistar por mano de Josué. Rahab, le había mencionado, Rahab era una mujer que era de profesión prostituta. ¿Ok? Podemos ver en ella, aparte de que vivía en toda la muralla, que no sintió temor, tuvo fe, aun cuando no vio los milagros que pudieron observar los mismos israelitas. Ella no los vio, mas escuchó de las señales y los prodigios que Dios había hecho con los israelitas y ella creyó en su corazón. Siguiente. ¿Cómo presenta la palabra Rahab? En Josué 2 la presenta como una mujer valiente y llena de fe. ¿Por qué fue valiente? Porque acogió a los espías que venían de parte de Josué para espiar esa tierra de Jericó para después, posteriormente, ser invadida. Dice el libro de Josué que envió Josué a unos espías, a 2 espías, al pueblo de Jericó, y se consiguieron con Rahab. Cuando los soldados de allí de Jericó comenzaron a buscar a esos espías, Rahab no tuvo miedo y acogió a esos espías dentro de su casa. Los escondió en la azotea y los encubrió con el lino que había allí. Tuvo fe y fue una mujer valiente. En Josué 6, una mujer salvada por su fe fue integrada en el pueblo de Israel. ¿Por qué dice fue salvada por su fe? Porque aun cuando ella no vio los milagros que vio Israel, sí escuchó y pudo creer en su corazón. Y fue integrada en el pueblo de Israel porque una vez que el pueblo de Jericó fue invadido por el pueblo de Israel, ella fue preservada y fue reintegrada dentro del pueblo de Israel. Y hoy en día es una mujer que está dentro de lo que es el linaje de Jesús. Fue la tatarabuela del rey David. Santiago 2:25 se resalta su obra mostrando que sin fe es imposible agradar a Dios. Ella, ¿cómo agradó? O sea, ¿cómo ella pudo, cómo resaltó su obra mostrando que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque aun cuando ella tuvo que tener miedo, tenía miedo que quizás si los soldados se hubiesen enterado de que ella tenía resguardado dentro de su casa a esos espías, ¿qué hubiese acontecido? La hubiesen matado, ¿verdad? Por traición. Temor había en su corazón, pero más allá del temor estaba la fe que tenía por Dios. Es tanto así que ella confesó, dijo: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso está en Josué 2:11. Hizo una confesión de fe. En Mateo 1:5 dice que aparece en la genealogía de Jesús. Se muestra que a pesar de su pasado fue incluida en el linaje de Cristo. Podemos ver que quizás no hizo milagros y prodigios como lo hizo Moisés, pero aún así está en el libro donde es nombrado Moisés. A pesar de su profesión, fue una mujer muy importante en lo que era el linaje de Jesucristo y en lo que Jesucristo venía a hacer en esta tierra. En Hebreos 11:31 es mencionada como ejemplo de fe y que fue justificada por sus obras. Eso relata lo que le estoy comentando anteriormente, donde es un ejemplo, fue una mujer de ejemplo de fe. Siguiente lámina. ¿Cuáles son las características de Rahab? Dice que era una mujer llena de fe y de valentía. Rahab mostró una fe extraordinaria en el Dios de Israel, a pesar de que su pueblo, Jericó,
vivía en el temor y la idolatría, ella había escuchado de los actos poderosos de Dios y confió en su poder para darle la victoria a Israel. Su fe la llevó a tomar una decisión peligrosa y valiente: esconder a 2 espías israelitas enviados por Josué a mentirles a los soldados de Jericó para protegerlos. Puso en riesgo su vida y la de su familia. La segunda característica de Rahab es inteligente y astuta. ¿Cuánta astucia tuvo que tener esa mujer? 1, para mentirle bien a los soldados y que ellos no pudiesen sospechar de que los espías estaban en su casa. Me encanta que me acuerden. Y la otra astucia fue el pacto que hizo ella con los espías. Dice que los hizo prometer y les dio como pacto una trenza o un cordón rojo, que ese cordón hace alusión, si vemos en tiempos anteriores, hace alusión cuando en el pueblo de Israel estaba dentro de Egipto, que hubieron las plagas, la plaga de la muerte. Dice de que tuvieron que matar un cordero y poner en los dinteles la sangre del cordero para que cuando la plaga de la muerte pasara sobre el pueblo de Israel, ninguno de los primogénitos de Israel pudiese morir. Y siglos después a eso nos hace alusión a lo que es el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hacer ese cordero que derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Dice que Rahab no era solo valiente, sino también astuta. Escondió a los espías entre los tallos de lino en el techo de su casa, un lugar donde los soldados no sospecharían buscar. Además, supo negociar con los espías para asegurar la salvación de su familia, pidiéndoles un juramento y una señal. ¿Cuál era la señal? El cordón escarlata en la ventana, para cuando el ejército israelita atracara la ciudad. La tercera característica de Rahab era protectora de su familia. El relato bíblico muestra que una de las mayores motivaciones fue la protección de su familia. No solo buscó su propia salvación, sino también la de su padre, su madre y sus hermanos. Esto nos muestra un profundo amor y un sentido de responsabilidad familiar. ¿Cómo podemos aplicar esa característica protectora de su familia que tuvo en ese entonces Rahab a nosotros hoy en día? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador, nuestro deber es también que nuestra familia también sea salva, así como nosotros hemos sido salvos por medio de la fe. La cuarta característica, transformación y redención. La historia de Rahab es un poderoso ejemplo de rendición. Si bien su pasado la identificaba como una vida de pecado, su fe la redimió por completo. De ser una mujer marginada en la sociedad de Jericó, se convirtió en una de las heroínas de la fe mencionada en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:31. Además, fue asimilada en el pueblo de Israel, se casó con un príncipe de Judá, Salmón, y se convirtió en la tatarabuela del rey David y por lo tanto un ancestro directo de Jesucristo. A pesar de su pasado, ella simplemente se rindió al Señor. Confió, tuvo fe e hizo una declaración de fe, confesó con su boca y reconoció que Dios era el único salvador de su vida. La quinta característica dice que dejó atrás su pasado. Ella, luego de haber confesado, luego de haber sido salvada por el pueblo de Israel y reintegrada en el pueblo de Israel como una más de ellos, ella olvidó que era prostituta o había sido prostituta. Yo escuchaba una prédica de Dante Gebel, ¿no? En donde él decía y dice que se conoce a esa mujer como Rahab la ramera. Y todos la conocemos así. Rahab, la Biblia
la mencionan así. Y él decía, si Dios dice que echa nuestros pecados al mal profundo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros a veces, cuando vemos a personas que reciben a Jesús como su único Salvador y han tenido un pasado, hoy en día seguimos recordando el pasado de esa persona? Pareciera que nosotros nos convirtiéramos en los buzos y buscamos los pecados de esa persona para acordárnoslos hoy en día de ellos. Es muy triste, ¿no? O sea, de recordar a la mujer como Rahab la ramera. Imagínense que Jesús los viera y dijera, no, sí, allá viene Daniela la mentirosa. No, viene Juan el fornicario. Viene. La palabra de Dios nos muestra que aun cuando Rahab tenía ese proceder, cuando ella se injertó en el pueblo de Israel, pudo rehacer su vida, o Dios le permitió rehacer su vida, ya no siendo mencionada como Rahab la ramera, sino como una mujer llena de fe en el pueblo de Israel. Siguiente lámina. Hubo una renovación. La Rahab de estos tiempos. Dice que muestra su fe sin importar las consecuencias. ¿Cómo podemos aplicar esto? Dice que mostró su fe sin importar las consecuencias. A Rahab no le importó que quizás en algún momento pudieron haberse dado cuenta y lo hubiesen matado, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo nosotros podemos mostrar nuestra fe sin importar las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que nos pueden acarrear si nosotros tratamos de mostrar nuestra fe verdadera? Muchas veces nos quedamos sin amigos, ¿verdad que sí? Incluso hasta familiares, incluso hasta sin trabajo. Hay trabajos en los cuales, empresas en los cuales no permiten que hablemos de Dios. Dice, confiesa su fe. No solamente creyó y se quedó en silencio, sino que confesó y reconoció que el Dios de los israelitas era el único Dios verdadero. ¿Cómo podemos traer al presente cuando nosotros confesamos con nuestra, porque la palabra de Dios lo dice, que debemos de confesar con nuestra boca nuestros pecados y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador? Y Rahab lo hizo. Dice en Josué 2:11, dice, ella dijo textualmente, Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Quiere decir que reconoció con su boca quién era Dios. Hace pacto, dice, hace pacto de salvación. En Josué 2:18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. Ese pacto de salvación es el que hoy en día nosotros podemos recibir, como cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y al nosotros a recibir a Jesucristo en nuestro Salvador, como nuestro Salvador, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es ese cordón que nosotros debemos demostrar? ¿Cuál es el cordón que nosotros debemos demostrar? Los frutos que hay en nuestro corazón. Ese es el cordón que nosotros debemos demostrar como el pacto que nosotros hemos hecho al confesar que Jesucristo es nuestro suficiente Salvador y el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida. Salvación y restauración. Josué 6:25. Mas Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que tenía, Josué los preservó vivos. Quiere decir de que cuando nosotros confesamos, dice que la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros confesamos nuestro pecado, la bendición que nosotros, o sea, el acto espiritual que nosotros hacemos en ese momento, acarrea también a nuestros familiares. Siguiente lámina. Para reflexionar. ¿Qué cordones escarlata de fe necesito mostrar en mi vida? A ver, ¿cuál es el cordón escarlata de fe que necesito mostrar en mi vida?
los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que el enemigo, vamos a colocar como el ejemplo el enemigo que es la muerte, pueda llegar a mi vida y decir no puedo hacerle nada porque él ya me muestra amor, paz, gozo, paciencia? Quiere decir que lo debo de demostrar. Debo de demostrar que están esos frutos en mí para que cuando el enemigo pueda hacerme daño, no puede hacerme daño. ¿Por qué? Porque ahí está el pacto que yo hice con Jesucristo. Esa es la respuesta, que yo hice un pacto con Dios. Entró el Espíritu Santo en mi vida y el Espíritu Santo en mi vida empezó a dar frutos. ¿Cómo puedo ser instrumento de salvación para mi familia? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos ser instrumento de salvación para nuestra familia? A través de nuestro testimonio. No podemos ligar, imagínense una persona que diga yo te amo, pero dentro de sus actos no hay amor. Entonces, ¿cómo le creemos a una persona que diga te amo, pero dentro de sus actos no hay amor? Pero es diferente cuando puedo decir estoy contento, estoy alegre, y que mi expresión o mi vida cotidiana demuestre mi alegría y mi gozo. Amén. ¿Estoy dispuesto a arriesgar todo por mi fe como Rahab? ¿Están dispuestos incluso a dejar familiares que no están de acuerdo con nuestra fe? ¿Están dispuestos a dejar algún trabajo que quizás está muy bien remunerado por causa de la fe? ¿Están dispuestos a dejar amistades por causa de la fe que están en nuestro corazón? Rahab no tenía nada que perder. Rahab en su condición era una mujer marginada, pero creyó en su corazón. Preservó a su familia. Y hoy en día es una mujer que es reconocida por su valentía, por su fe, y es linaje de la genealogía de Jesucristo.